Hola, bienvenidos a Viñetas. A ver, hoy un vídeo un poco diferente. Un vídeo sin imágenes, un vídeo de opinión pura y dura. Allá vamos. Hola, ¿qué tal? A ver, en los últimos tiempos estoy teniendo muchos líos de trabajo. Voy bastante apurado de tiempo y encima se me estropeó el coche, no podía venir aquí, tenía follones por la Semana Santa, en fin, y mucho jaleo. El cuerpo me pedía hacer un vídeo, pero tampoco quería hacer un vídeo que me supusiese mucho trabajo, que son los que estoy teniendo más o menos ahora en cartera, ¿no? Y dije, no, una cosa más fácil y tal. Y se me ha ocurrido hablar un poco de dos temas de relativa actualidad para dar un poco mi opinión, mi visión de cómo está esto, ¿no? Uno sería, el primero, sería uh, la dimisión, el abandono de Miguel Ancho Prado como director de viñetas desde O Atlántico, que ha estado dirigiendo durante 25 años y que empezó él, ¿no? Fundó él, creó él, como lo queráis llamar. A ver, yo he estado de invitado con exposición 4 veces en Viñetas. Año 2009, con una exposición sobre la evolución de los guionistas en la historia del comic book americano. Año 2010, con una exposición sobre la evolución del cómic de prensa, desde Little Nemo hasta Doonesbury. Año 2011, con una sobre superhéroes en general. Y año 2014 con una sobre la evolución del TVO español, ¿no? Desde los años 30 hasta los años 70. Bueno, yo he estado allí y puedo decir que eran unas jornadas, un salón, un festival, como lo quiera llamar, que era de calidad y era la opinión que estaba mayoritariamente extendida. Es decir, las exposiciones estaban muy bien presentadas, tenían espacios muy dignos y vamos, incluso había una sala en el mismo ayuntamiento que era una preciosidad, ¿no? Entonces eran sitios que tenían un empaque que no se suele encontrar en muchos sitios, ¿no? Las charlas estaban muy bien llevadas, porque las llevaba o Prado, o la llevaba Carlos Portela, o Ángel de la Calle, gente más que preparada y que daban juego para que saliesen temas interesantes y las preguntas tenían sentido y tal. Y la lista de invitados, pues es una lista de invitados que si miras los autores que han pasado por esos 25 años, hay autores espectaculares y que solo han ido a viñetas, algunos de ellos, ¿no? Entonces era una cosa que, mmm, vamos, que incluso yo conozco algún caso de algún autor que intentaba a través de algún contacto cómo lo podía hacer para que le invitasen a viñetas, ¿no? Entonces era un festival que tenía un prestigio y eso es una palabra que a veces se emplea con cierta facilidad, pero que en este caso era más que justificado y real, y que Prado lo haya dejado, pues da pues, un poco de mala espina sobre el futuro de viñetas, ¿no? Uh, ahora no voy a ir a misa, no. A ver, el tema es que los motivos que ha argumentado Miguel Ancho Prado son un poco los impedimentos burocráticos que se está encontrando desde hace tiempo para poder llevar a cabo el festival, ¿no? Y yo esto lo entiendo perfectamente. A ver, yo soy miembro del Club de Cómic y de Nous Media de Mallorca, que es una asociación cultural que monta el Comic Nostrum, que es el festival que montamos aquí en Mallorca, aparte de otras cosas, y que agrupa a mayoritariamente autores de cómic, pero también hay divulgadores, hay algún editor, algún librero, etcétera, ¿no? Y que se intenta hacer un poco, hacer piña de todo esto, hacer un poco de tener un organismo que sirva de
objetivo, de cara con la que puedan hablar las instituciones. Y esto aquí en Mallorca ha ido muy bien. Bueno, pues yo he estado de vocal, he sido secretario, he sido vicepresidente también y estoy desde hace un tiempo de tesorero. Y ser tesorero, evidentemente, es la cosa más aburrida y más árida y más desagradable de todo este tipo de cosas. ¿Y qué te encuentras cuando eres tesorero? Pues te encuentras que a veces, a la hora de hacer las justificaciones ante los organismos oficiales que subvencionan el Comic Nostrum, pues tú tienes que presentar las facturas y decir, esto es la factura de tal y esto es el comprobante del pago que se ha hecho, etcétera, etcétera. Pues te encuentras con cosas que a veces no te aceptan y es un poco desconcertante. Por ejemplo, no te aceptan facturas de taxis. Es decir, que si los autores están en un hotel en el Quinto Pino y han de ir y venir en taxis, esos taxis no los pagan. Sí que te pagan, por ejemplo, el alquiler de un coche, incluso el de un alquiler con chofer, que es muchísimo más caro que los 4 taxis que puedas acabar pillando. Pero los taxis, esas facturas te las comes y tienes que ver de otra forma de poder pagar esas facturas, ¿no? Lo mismo pasa con el tema de las comidas, es decir, las comidas de los autores, pues que cada cual se aguante, entonces tienes que ver cómo les pagan las comidas a los autores, porque evidentemente no van a venir y poner ellos de su bolsillo, ¿no? En fin, es un poco complicado todo esto. Y yo entiendo que llega un momento que tener que luchar contra la burocracia llega un momento que cansa mucho y que te hagas un poco la puñeta y digas hasta aquí hemos llegado, que siga otro. A mí me ha hecho también mucha gracia ver los comentarios de la alcaldesa de Coruña diciendo que, bueno, que encontrarían un nuevo equipo y que Viñeta seguiría porque tal y cual. Vale, estupendo. Quedan 4 meses. No hay equipo. No hay nada. O sea, yo no sé qué pienso hacer. No sé si se piensa que montar un salón como Viñetas es cosa de 2 días. O sea, yo lo veo muy mal, al menos este año, ¿no? Aparte de que, a ver quién es el guapo que tiene la chulería de decir yo voy a hacer, voy a seguir. Después de 25 años, que ya os digo, que ha habido ediciones mejores, ediciones peores, pero que la línea siempre ha sido muy coherente y de una calidad muy alta. Entonces, yo esto lo veo bastante complicado. Y en fin, creo que no deja de ser muy triste que una de las mejores jornadas, festivales, salones, como lo queráis llamar, uno de los mejores eventos del mundo del cómic que hay aquí en España, pues desaparezca por la pura burocracia, ¿no? En fin. Esto era una cosa que quería comentar, en fin, porque creo que es de recibo defender uno de estos eventos. Y la otra cosa que quería comentar un poco es un poco las reacciones que ha habido al encuentro de la sectorial con Pedro Sánchez, ¿no? Bueno, un encuentro un poco informal, se hizo en una librería, no se hizo en el Parlamento o en el Congreso o en Moncloa, una cosa de esta, una cosa bastante informal, y que, bueno, pues sirvió para hacerle llegar un poco las reclamaciones del sector, ¿no? Con el clúster, o incluso antes del clúster, hemos tenido reuniones aquí en Mallorca con representantes autonómicos del Ayuntamiento de Palma y cosas de este estilo. Y a veces han sido reuniones que se han quedado buenas palabras y que no han servido absolutamente para nada, ¿no? Esto es un poco una de las posibilidades, pero bueno, el no siempre lo tienes. Pero sí que está bien tener este tipo de reuniones porque sí que si vas picando piedra y vas tocando puertas y vas reclamando ayudas, al final alguna cosa puede acabar saliendo, ¿no? Las reuniones con políticos no significan que vaya a salir nada adelante. Esto creo que está bastante claro. Algunos lo han tachado de electoralismo porque vienen elecciones y tal. Bueno, pero lo que es cierto es que, ¿recordáis alguna reunión de algún colectivo de cómic
con el presidente del Estado español. Yo no me acuerdo. Lo máximo que hemos visto han sido visitas de algunas autoridades locales o de autoridades autonómicas o de algún miembro de la familia real, algún evento de cómic o alguna cosa de este estilo, ¿no? Tampoco es una cosa que sea tan habitual, entonces está bien que haya este tipo de reuniones, aunque al final se quede todo en buenas palabras. Esto por un lado. Por otro lado, tengo que decir que la sectorial, una de las cosas que hizo fue lo del Día del Cómic, que muchos igual ven que esto no lleva a ningún lado, pero yo creo que sí puede llegar a servir de algo con el tiempo, es decir, darle un poco de... hacer un poco de ruido en los medios, que esto siempre viene bien, como, como dicen en The Good Fight, nunca digas que no a salir en la tele y a un buen polvo. Entonces, creo que está bien ir saliendo por los medios, aunque sea una vez al año con todo esto. Y quieras o no, siempre puedes atraer a algún público nuevo a las librerías y dar un poco de movimiento más, sobre todo a librerías, ¿no? Y, consecuentemente, también a un poco a editoriales, etc. Esto creo que es importante. También hay que mencionar que la sectorial lleva desde hace bastante tiempo trabajando en lo que vendría a ser el libro blanco. Los libros blancos son documentos que hacen empresas o sectores para hablar un poco de las bondades de su sector, de su producto, de lo que sea. Y en este caso se intenta hacer un documento que refleje la situación real del mundo del cómic en España, ¿no? Cuántos autores hay, lo que cobran, las tiradas, todo este tipo de cosas. Y para eso hay una empresa que cobra por ello y que cobra bien, que es la que está intentando recopilar toda esta información y además, ya sabéis, temas de confidencialidad y todo esto, ¿no? Si la gente participa y dice más o menos la realidad, pues se tendrá un retrato más fiel de lo que es la situación en España y a partir de ahí es más fácil que las autoridades, ya sea de gobierno, etcétera, pues puedan, ministerio, etcétera, puedan intentar hacer algún tipo de cosa para ver un poco si se puede ayudar o no, ¿no? Ha habido gente que ha encontrado que debería haber autores nacionales, porque los autores que había trabajaban para el extranjero, o había allí un representante de autores españoles para ventas, para conseguirles trabajos en el extranjero, etc. Bueno, tal vez sí, pero bueno, la sectorial se ha montado así y esta es la gente que está allí ahora mismo dando el callo. Si alguien se quiere presentar, yo estoy seguro que estarán encantados de que vaya alguien allí a dar su opinión, ¿no? Esto por un lado. A mí me parece de entrada estupendo este encuentro. Primero, porque es un poco como el clúster, la sectorial, lo que pasa es que ya a nivel nacional, ¿no? Entonces, los políticos, los organismos oficiales, incluso empresas, tienen alguien a quien dirigirse. Si no, ¿a quién iban a dirigirse? A Ficomic, que son una serie de editoriales muy concretas y poquito más. Yo no creo que Ficomic sea un buen representante de lo que vendría a ser el mundo del cómic a nivel nacional, ¿no? Es una cosa además muy local, de unas editoriales que están localizadas en una zona muy concreta, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es mejor un organismo de otro tipo, que es el que hay. Con todas las pegas que se le puedan poner, ¿no? Con todas las mejoras que se pueden hacer, que seguro que podrán salir algunas. Pero ya, a mí de entrada ya me parece bien que haya un organismo que represente al mundillo del cómic con el que puedan hablar los diferentes partidos políticos, representantes políticos, etc., ¿no? Una de las cosas que se han dicho, que se habló y tal, era el tema de que la cuota de autónomos para muchos autores esto es muy gravoso y cuesta mucho y tal. Yo no creo que esto lo vayan a hacer. O se les plantee tocar la cuota de autónoma. Y yo soy autónomo y a mí me encantaría que me la bajasen, pero bueno, es lo que hay. Porque si no, nos podemos encontrar que venga un farmacéutico y diga, yo siempre lo que he querido hacer es hacer cómics y para justificarlo me saco 3 fanzines
hechos de cualquier manera, para decir que eso es lo que yo también soy autor de cómic y a ver si puedo pagármelos, ¿no? Por ejemplo. Entonces esto yo lo veo complicadísimo. Sí que creo que se pueden intentar encontrar algún tipo de ayudas a la producción nacional. Ahora, un inciso. El gran problema que tiene España no es de creación, es de industria. No hay suficientes lectores para mantener esta industria. Eso por un lado. Pero también es que aquí lo hemos dejado caer de mala manera por la estupidez de algunas editoriales, concretamente Valenciana y Bruguera. Es mi opinión y ahora os explico por qué. Porque estas editoriales, como a diferencia de lo que han hecho en Italia, a la diferencia de lo que han hecho en el mercado franco-belga, que han seguido manteniendo sus personajes y han ido reeditando sus historias, pero a la vez han ido realizando historias nuevas y tal. Aquí en España no, aquí en España en los años 60 se cortaron las colecciones del Capitán Trueno, se cortaron las colecciones del Guerrero Antifaz, etcétera, y se pusieron a reeditar, y era reeditar, y cuando acababan volvían a reeditar, porque claro, les salía gratis, y esta visión cortoplacista ha hecho que estos cómics se vayan haciendo viejos, que el público que va saliendo cada vez lo encuentre más rancio, y las ventas cada vez sean menores y los personajes ya no tengan un interés para nuevas generaciones, no se han sabido actualizar. Se han dedicado a hacer reediciones de reediciones, poner, en fin. Y de aquellos polvos vienen estos lodos. El intentar reeditar para no tener que pagar obra nueva es lo que acabó con Valenciana y acabó con Bruguera, ¿no? Aparte de otras cosas, ¿no? Es decir, inversiones locas en Sudamérica y todo lo que queráis. Pero bueno, uno de los factores fue esto. Y esto ha acabado con esta industria nacional de, digamos, el material que podría ser un poco para todos los públicos, tipo Tex en Bonelli o revistas tipo Spirou en el mercado franco-belga y tal, pues aquí han dejado de existir y esto ha creado un vacío que ha acabado un poco con toda la industria, porque esos eran los números uno, eran el sustrato máximo de la industria española, ¿no? Y claro, hay que ayudar a la producción nacional, pero ¿cómo lo haces? El problema que hay es que estamos en la Unión Europea y no puedes hacer ayudas a autores españoles porque te lo van a echar atrás desde instancias europeas, porque esas ayudas que puedes hacer a autores españoles las tienes que hacer también si te las pide un francés, o si te las pide un italiano, si te las pide un belga o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haces? No lo sé. Igual se puede hacer ayuda a la creación. Ayuda a la creación es una cosa que se hizo, por ejemplo, durante el confinamiento, aquí en Baleares, que se montaron unas ayudas económicas para para creación de cómic para 3 autores. Entonces se hicieron unas ayudas y esas ayudas se las llevaron Bartolomé Seguí, Pérez Joan y Max, si no recuerdo mal. Esto es una ayuda al autor que ya no depende tanto de los tantos por ciento, los adelantos que son pírricos. Y esto también hay una cosa que se ha de tener en cuenta, que estos autores, después hay un organismo, el Institut d'Estudis Balearics, que ayuda económicamente a la edición de autores de Baleares. Entonces, esto también es una ayuda al editor, que igual también puede respirar más y puede también animarse más a publicarlo, hacer una tirada más grande o hacer una promoción mayor o darle un poco más de pasta al autor, ¿no? En fin, todos son estrategias. Igual se puede hacer algo así, pero claro, esto se tendrá que ver un poco cómo hacerlo, porque seguramente si dices, se van a dar unas ayudas de X mil euros a la creación a 20 proyectos o a 30 proyectos para edición nacional, etcétera, etcétera, y estos autores se presentan 50, habrá 20 que no se lo van a llevar y que después empezarán a estar igual un poco moscas y que seguro que alguno se quejará y dirá que esto es una comida de negros o una merienda de negros o una cena de negros y no lo sé. Entonces hay que ver un poco cómo hacerlo, pero yo creo que esa debería ser un poco la prioridad, ¿no? Intentar ayudar a
la producción nacional de material, porque es bastante surrealista que haya autores españoles haciendo bestsellers, como es el Black Sat, en Francia, cuando igual lo podrían estar sacando aquí y vender al extranjero. Y igual Black Sat porque es el caso más evidente, ¿no? Pero 40.000 más. Y bueno, creo que más o menos esto es todo. Sí, una cosa. A Miguel Ancho Prado se le habló de en una entrevista que le hicieron en la segunda cadena hace unos días. El tío hablaba que una de las cosas que él tenía más clavadas era que no se había podido desarrollar el Museo Nacional del Cómic, ¿no? El Museo Nacional, esto de los museos de cómic llevaba pululando ya desde hace años. Se habló del de ahí de Cataluña, que después al final no ha quedado en nada. Y se ve que Miguel Ancho también lo estaba intentando hacer uno que sería de originales en Coruña y hacer uno de documentación en Barcelona y tal, pero al final no pudo ser. La sectorial también estuvo hablando con Pedro Sánchez y se hizo saber esto del Museo Nacional, que también era un objetivo y que se ve que a Pedro Sánchez esto le parece interesante y tal. Bien. Yo no sé si va a ser, no creo que vaya a ser desde luego Museo Nacional, pero por si no lo sabéis, yo colecciono originales, tengo bastantes, y una de las cosas que aquí desde el clúster hemos estado moviendo desde hace años es es llegar a tener un museo, o un centro de documentación, o como lo queráis llamar. Y ahora mismo, en una reunión que tuvimos el año pasado con un concejal del Ayuntamiento de Inca, me pareció interesante. Y hemos tenido desde entonces reuniones ya con el alcalde y hemos tenido reuniones con los propietarios de un edificio y la cosa es que la cosa va adelante, ¿no? Está cada vez más en marcha. De forma que ahora se tienen que hacer una serie de obras, se tienen que hacer una serie de cosas, pero la idea es que dentro de un par de años, pues mi colección de originales, más otras exposiciones temporales que irán pasando por allí, a veces de mi fondo, a veces de autores invitados o de otros coleccionistas o de lo que sea, pues estarán allí, ¿no? Y esto se consigue porque hay un organismo que ha ido a hablar con los políticos en representación de todo un sector. Y es por esto que esta animadversión que a veces veo en algunos hacia la sectorial, porque no les convence lo que hacen. Bueno, yo puedo entender que no les convenza lo que hagan, pero han de entender que si tenemos unos representantes del sector y que agrupen a diferentes partes de este sector, sí que se puede conseguir cosas, ¿no? Véase, aquí en Baleares, pues de momento ya os digo, hemos conseguido tener estas ayudas a la creación durante el confinamiento, el museo este que está en marcha, se han hecho diferentes publicaciones por diferentes organismos, desde los 40 años del Estatuto de Autonomía a los puertos de Mallorca o lo que sea. Y aparte del Comic Nostrum, ¿no? Que es el evento este que realizamos aquí en Mallorca. Jesús Cuadrado, cuando alguien le comentaba, sobre todo en un tono un poco repelente o que le molestase, algún error, algún olvido, algún fallo en su alas de la historieta, decía: yo le doy un lápiz y empiece usted a hacer uno nuevo. Una frase más o menos parecida, ¿no? Yo le corregí alguna cosa y nunca me dijo esto, ¿eh? O sea que también supongo que debía ser cómo se lo tomaba o cómo se lo decías o lo que sea. Pero bueno, yo creo que independientemente de que, ya os digo, la sectorial pueda haber cosas que se puedan mejorar o tal, creo que ahora sería un momento importante, sobre todo si se va a ver esta reunión, que se les haga llegar sugerencias de lo que el mundo del cómic necesita, ¿no? Y no decir necesitamos esto, sino también con propuestas concretas, cosas muy concretas, porque si no, al final todo queda un poco en buenas palabras.
para quejarnos siempre estamos a tiempo. Pero ahora creo que es un momento de que hay que ser más positivos y mucho más colaboradores para intentar sacar esto adelante. Es mi opinión. Si queréis quejaros, quejaros, hombre, no faltaría más. Esto es un país libre. Venga, salud.